20 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Aquí seguimos en esta tarde de martes de este 30 de julio acompañándoles a punto seguro muchos de ustedes de coger sus vacaciones. Seguimos conociendo empresas y abrimos nuestro espacio semanal de consultoría de la mano de FENAC. Vamos a aprender hoy a gestionar la información de las empresas. Es una de las claves para poder competir en el mercado de las condiciones actuales, pero es una labor que muchas veces se les atraganta a muchas compañías, grandes y pequeñas. Bueno, pues para ayudarles tenemos una compañía que lo puede hacer y que cuenta con distintas soluciones para ello. Es Aselcis y está con nosotros su socio director, don Carlos Catalina. Don Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Cuéntenos qué es Aselcis, qué hacen ustedes, qué servicios ofrecen a las empresas y a qué tipo de empresas. Bueno, Aselcis es una empresa de consultoría en tecnología de la información. Y nuestra principal línea de negocio es la implantación de software de gestión empresarial, ERPs, CRMs, sistemas de gestión documental, sistemas de inteligencia de negocio. Somos una empresa joven, pero nuestro personal es muy experimentado y desde luego muy conocedor de las dificultades de este tipo de implantaciones. Un aspecto importante es que trabajamos siempre con software open source, de código abierto, ¿no? Normalmente es conocido como open source en todo nuestro mundo, ¿no? Y además, somos una empresa con una sensibilidad especial hacia la pequeña y mediana empresa. Pues nosotros también somos una pequeña y mediana empresa. Cuando me ha hablado de joven, ¿de cuánto tiempo estamos hablando desde que surgió? 2 años. 2 años. Aselcis nace en el año del 2011, en agosto del 2011, y ahí estamos, creciendo. Y en un mercado como el de las tecnologías de la información, don Carlos, en el que hay tanta competencia, en el que hay tantas empresas, ¿cómo trabajan ustedes para diferenciarse del resto? ¿Qué hace a Aselcis diferente del resto de compañías? Bueno, eso es la clave, ¿no? Todo el mundo quiere diferenciarse para tener alguna ventaja competitiva, ¿no? Si tuviera que decir algo, yo creo lo que ya he comentado, ¿no? Que tenemos una especial sensibilización con la pequeña y mediana empresa. Sabemos de las dificultades que tenemos, porque nosotros también lo somos. Y bueno, fíjate, uno de nuestros lemas es que trabajamos uniendo fuerzas, ¿no? Uniendo fuerzas, pues con otras empresas de consultoría, ¿por qué no? O integradoras, porque siempre hay quien sabe más en un sector concreto o tiene más conocimiento en un área funcional, ¿no? Al final, de lo que se trata es de que ganen los clientes y que les podamos entregar el mejor proyecto, ¿no? Es una tarta que yo creo que podemos repartirnos entre todos. Y usted que lo ve desde dentro, ¿es cierto que un sector, como por ejemplo el de las tecnologías de la información, está sorteando mejor la crisis? Pues sí. Creo que hoy en día una de las claves para que las empresas puedan salir de este bache tan enorme que nos está pisando es mejorar la eficacia de nuestras empresas. Y eso hoy tiene que venir de la mano de las nuevas tecnologías, ¿no? Al menos es uno de los pilares fundamentales. Bueno, cuéntanos esas aplicaciones de las que nos hablaba antes, con las que ustedes trabajan en Aselcis, y cómo pueden beneficiar y por qué a las compañías con las que ustedes trabajan, sobre todo esas pymes de las que nos hablaba. Bueno, en Aselcis, sobre todo, ya te he comentado que trabajamos implantando software de gestión empresarial, ¿no? Ahí, fíjate, por desgracia, todavía hay muchísimas pymes en España que no tienen un software de gestión empresarial que te permita una gestión integral y moderna de tu empresa. Al menos el 60%, y hay sectores en donde puede llegar incluso al 80 al 90% de empresas pequeñas, medianas, que no tienen este tipo de software. Hoy en día es fundamental para que podamos todos pelear un poco en igualdad de condiciones. Aselcis implante concretamente OpenRP, que es un software líder. Yo creo que no solo software de código abierto, como te decía, sino en general en el mundo de los ERPs es uno de los que más está creciendo y permite una gestión moderna, ¿no? de las empresas. Para que los oyentes no se nos pierdan y todo el mundo sepa de lo que estamos hablando cuando hablamos de OpenRP, ¿qué es exactamente y para qué sirve? OpenRP es un software que permite una gestión integral de la empresa, una gestión desde todos sus procesos de facturación, de manufactura, de gestión de compras, gestión de almacenes, y lo permite de una manera integral. Esto, cuando decimos integral, lo que queremos decir es que cuando uno hace algo en un pequeño rincón del software, automáticamente se refleja en el otro extremo, ¿no? Y eso lo que nos permite es inmediatez. Es decir, que los resultados los podamos ver con absoluta rapidez y eso al final lo que hace es que en menor tiempo podamos tomar las mejores decisiones, ¿no? Que eso es clave para poder competir, ¿no? En igualdad de condiciones. Además de esa inmediatez, ¿qué otras ventajas? No sé si, por ejemplo, ahorro de costes. ¿Qué se está perdiendo? ¿Ese 60% o ese incluso en algunos sectores, como nos
decía don Carlos, 80% de pymes que no utilizan esos software de gestión empresarial. Bueno, el mejorar, el implantar este tipo de software lo que nos permite muchas veces es mejorar nuestros procesos de negocio, repensarlos y optimizarlos, ¿no? En definitiva, eso al final el resultado que tiene es que conseguimos una mayor productividad en toda nuestra empresa. También mejoramos la información que tenemos, convertimos nuestra información no en algo que en el día a día nos sirve para emitir facturas o albaranes de entrega, sino también para generar conocimiento y ayudarme de una manera estratégica a tomar las mejores decisiones para mi empresa, ¿no? Esa es la clave, y sobre todo en una época como la actual, en donde los costes se han reducido considerablemente. Es decir, si hay alguien que está pensando en que un software de este estilo para gestionar mi empresa puede ser bueno, que no lo dude. Ahora es el mejor momento, porque ahora es donde somos todos más baratos, ¿no? ¿Y por qué cree que hay un porcentaje tan amplio, dependiendo, eso sí, de los sectores en el que esto no ha llegado todavía? ¿Qué es lo que falla? Porque esto es accesible, en principio, para todas las empresas. Pero ¿por qué creen ustedes, que lo viven desde dentro en Aselcis, que no termina de llegar? Es una cuestión de cultura, ¿no? De cultura y de madurez empresarial. Tradicionalmente los gastos en TI, en tecnologías de la información, se han considerado un gasto, no una inversión, ¿no? Eso es fundamental. Es algo que desde luego está cambiando, y las empresas que lo tienen claro son las que partirán las primeras en la línea de salida cuando esta crisis acabe. Porque desde luego es algo que tiene que ir alineado, ¿no? La tecnología tiene que ir alineada con el negocio, y sin embargo todavía hay mucha cultura empresarial en donde se considera un gasto, no equivocadamente, a mi juicio. Hablando de más servicios que ofrecen ustedes, don Carlos, ofrecen también servicios de Business Intelligent. No sé si nos pudiera explicar en qué consiste y qué beneficios, qué ventajas. Lo mismo que le preguntaba yo antes con el OpenRP, tiene esto del Business Intelligent para las empresas, y cómo trabajan ustedes, pues para que esto llegue cada vez a más empresas. Sí, el Business Intelligence, o bueno, lo que llamamos inteligencia de negocio, en realidad es un poco lo que te comentaba. Pretende convertir la información, esa cantidad de información que manejamos en nuestro día a día, convertirla en conocimiento. Cuando queremos decir eso, al final se trata de querer decir que nuestros sistemas nos tienen que responder a preguntas. Cuando queramos saber por qué hemos sacado un mayor margen de beneficio en una zona geográfica de Cataluña, pues que la respuesta sea, y sepamos exactamente por qué, es porque, por ejemplo, hemos tenido menos costes de transporte, ¿no? Pero eso además no solo tenemos que saberlo, sino que además tenemos que saberlo de una manera rápida, para tomar decisiones rápidas. Eso es lo que nos aporta la inteligencia de negocio, ¿no? El poder tener cuadros de mando en donde en una pantalla ver unas gráficas y con unos indicadores clave del negocio de mi empresa, y que de un vistazo podamos entender cómo está yendo. Esto vale para todo tipo de sectores, para todo tipo de empresas. Ya no solamente hablo de grandes o pequeñas, sino una que tenga, por ejemplo, una tiendecita a pie de calle, o otra que tenga un negocio en Internet. ¿Es válido para ambas? Sí, por supuesto. De hecho, Aselcis se focaliza en pequeña y mediana empresa, pero también en microempresas, porque creemos que hoy en día hay mucho autónomo que está gestionando su actividad económica un poco manualmente, un poco con herramientas, sí, informáticas, pero todavía un poco ya anticuadas quizá, ¿no? Y por supuesto que le puede beneficiar. Siempre el tiempo es oro, pero para todo el mundo, seamos grandes o seamos pequeños. Si yo puedo emitir mis facturas, y si yo puedo saber de un vistazo cuál ha sido mi margen de beneficio, en vez de tener que dedicar horas y horas en obtener esos informes, siempre será bueno para todos. Y don Carlos, ¿y qué debe hacer una empresa que nos pueda estar escuchando ahora mismo, por ejemplo, para incorporar este tipo de servicios, este tipo de soluciones? Se pueden estar preguntando, entre otras cosas, si es algo complejo de instalar, si es algo caro de instalar. Bueno, mira, complejo es, siempre que uno decide cambiar la manera de gestionar su empresa, claro que tiene complejidad. Sí que es cierto que las empresas de consultoría llevamos ya muchos años haciendo esto y tenemos muchísima más experiencia, ¿no? También es cierto que este tipo de software cada vez son más fáciles de usar y más fáciles de implementar, ¿no?
nosotros somos partidarios del concepto un poco de arranque rápido, quick start, ¿no? Como decimos un poco en inglés. Y la idea es que se ponga lo antes posible en manos del cliente el software, para que lo toque, para que trabaje ya con él, ¿no? Y en nuestra experiencia podemos tener proyectos ya implantados en 3, 4 meses, 6 meses, como mucho, y no el año, 2 años que antes podía llevar, ¿no? Y siempre era un sufrimiento para todos. Hablando de proyectos, me cuentan, don Carlos, que están ustedes embarcados en proyectos en Madrid y en Galicia, entre otros sitios, que no sé si nos podría contar algo de lo que están haciendo. Pues sí, mira, te agradezco más esa pregunta, porque siempre es bueno contar con clientes que han confiado en ti, ¿no? Trabajamos sobre todo en Madrid. En Madrid tenemos proyectos, concretamente uno muy interesante que lo empezamos en mayo y lo vamos a terminar en torno a octubre, teniendo el verano por en medio. Pues ha sido con una empresa de instrumentación electrónica para laboratorios, Alder Instrumentos, que ha decidido confiar en nosotros y cambiar todo su sistema de gestión con OpenRP precisamente, ¿no? También trabajamos en otras provincias, ¿no? En el caso de La Coruña, por ejemplo, en donde tenemos un proyecto pues más pequeñito, pero también muy importante, porque para nosotros todos los clientes son importantes, ¿no? En Jaén trabajan, lo digo porque le voy a pedir a través de un oyente que nos acaba de escribir, don Joaquín Jiménez, de la empresa Ofitel, desde la localidad de Villacarrillo, en Jaén, que si le podíamos indicar el nombre y la dirección web de la compañía de Aselcis, que se la deletreo ASELCIS. ¿La web cuál es, don Carlos? www.aselcis.com, ¿no? Por supuesto que trabajamos en Jaén. Ahora no tenemos ningún proyecto, no hemos tenido ningún proyecto en Jaén. Bueno, pues le sale uno. Pero aquí, agradezco a este oyente y espero que sea el primero. Porque además tengo entendido y me cuentan mis compañeros que se pueden probar incluso los servicios de forma gratuita, ¿es así? Sí, fíjate, mira, ya que lo dices, pues propongo que a cualquier oyente que se ponga en contacto a través de nuestra página web, con el formulario de contacto, y comente que nos ha escuchado en el programa, pues le haremos un descuento, una prueba gratuita, bueno, ya veremos cómo, pero desde luego un beneficio por habernos oído. Pues aquí de momento ya hay uno, don Joaquín Jiménez, en www.aselcis.es, ahí va a poder probar, hablar con ustedes o todo lo que necesite. Estos servicios que nos ha contado aquí don Carlos Catalina, socio director de Aselcis, nuestro invitado de esta tarde en este espacio de consultoría. Don Carlos, un placer, gracias por estar con nosotros. Igualmente, y muchísimas gracias por estar aquí.